En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper El fascinante. cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Muy bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del podcast, y hoy tengo el gran placer de entrevistarle al Dr. Roberto Martínez Álvarez, quien es neurocirujano de renombre especializado en radiocirugía a través de la tecnología Gamma Knife. Recibió su título de médico especialista en neurocirugía en 1984 y su grado de doctor por la Universidad Autónoma de Medicina de Madrid al año siguiente. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo y actualmente es jefe de la unidad de radiocirugía y neurocirugía funcional en el Hospital Ruber Internacional aquí en Madrid, España. Muy bienvenido al programa, doctor. Muchas Encantado. gracias por hacer el tiempo de hablar conmigo. Gracias a usted por su invitación. Por supuesto. El podcast se centra en neurociencia, pero como ya sabemos, la ciencia informa a la medicina, así que es muy importante hablarlo. Bueno, para empezar, ¿qué le inspiró a seguir esta carrera? ¿Por qué decidió ser neurocirujano? Bueno, en los años 80 las neurociencias todavía no se habían extendido tanto como en la actualidad y el cerebro era casi la última frontera de la medicina. Entonces me interesaban mucho las enfermedades neurológicas desde mi formación como médico en los años 70 y decidí aplicar mi especialidad en la neurocirugía. Posteriormente me interesé especialmente en el trastorno, en el tratamiento de los trastornos funcionales, es decir, de aquellos trastornos asociados a las alteraciones del movimiento, a las alteraciones epilépticas, a las alteraciones incluso psiquiátricas o las alteraciones, los problemas que producen dolor. Es decir, algo un poco distinto de las enfermedades habituales que pensamos que sufre nuestro cerebro, tumores, infecciones, etc. Y a partir de ahí fui evolucionando hasta hacer tratamientos no invasivos mediante técnicas de radiocirugía. Si hoy hubiese empezado, pues probablemente hubiese hecho lo mismo, quizá de una manera un poco distinta. A lo largo de todos estos años se conoce mucho mejor el sistema nervioso, pero hay una serie de especialidades convergentes. Entonces, mi formación inicial estaba muy centrada en el sistema nervioso y he tenido después que aprender de diferentes ramas, de aprender terapia de radiaciones, de aprender psiquiatría en muchos aspectos, de aprender muchos temas neurológicos y de aprender muchos temas psicológicos. Entonces, hoy en día los especialistas de este campo aglutinamos o reunimos mucha información de diferentes especialidades. Claro. Entonces, en aquella época no había lo que hoy los cursos que hay hoy en día, lo que llamamos entrecomillado máster, son lo mismo que permiten el tener un conocimiento más concreto y puntual de diferentes especialidades o diferentes técnicas que a veces en nuestra formación médica desconocemos. Qué bueno, igual que eligió la carrera correcta, que ahora capaz la trayectoria sea un poco distinto, pero simplemente para llegar a lo que está haciendo ahora. Qué increíble. ¿Me podría decir más sobre qué es la radiocirugía? Es algo que no he escuchado antes. Bien. La radiocirugía es una técnica, curiosamente, fue desarrollada por neurocirujanos. Un neurocirujano sueco, el profesor Lars Lessell, en los años 50, tuvo la idea de hacer converger diferentes focos de radiación en un punto único del cerebro para obtener una serie de resultados. Normalmente con las técnicas de radiaciones se trataban tumores, pero aplicándolo a grandes campos
y de una forma fraccionada, es decir, en pequeñas dosis que alterasen el tejido anómalo, pero protegiesen el tejido de alrededor. Al focalizar una dosis muy grande de radiación, el doctor Lexell consideró que podría conseguir cambios muy importantes en el cerebro sin dañar el cerebro de alrededor. Entonces así nació la radiación en dosis única, que se llamó radiocirugía. Entonces los neurocirujanos fuimos aplicando estas técnicas en los años 60, en los años 70, con una tecnología muy primitiva para tratar inicialmente tumores. Vimos después que las malformaciones vasculares, que son una especie de ovillo formado por vasos que está en el cerebro y que sangra y crea grandes problemas, también se cerraban cuando se aplicaba la radiación de esa manera. Y sobre todo vimos que aplicando esa dosis muy centrada de radiación en diferentes zonas de conexión del cerebro, se podía mejorar trastornos tales como los dolores, la neuralgia del nervio trigémino e incluso pacientes psiquiátricos a los que se le bloqueaban diferentes zonas de conexión. Entonces, lo que consiste, y aquí detrás tenemos una máquina muy especializada en esto, es en focalizar enormemente unos haces de radiación para conseguir una dosis de energía muy elevada en determinados puntos del cerebro. Posteriormente, a lo largo ya de las últimas 2 décadas, hemos ido observando en modelos experimentales y sobre todo cuando contamos con otras tecnologías como es la resonancia magnética funcional, que la radiación administrada en esas dosis induce cambios muy particulares en el sistema nervioso. Eso te iba a preguntar. No quema el sistema nervioso como tal, como se dice, sino que induce cambios en la conectividad de las neuronas. Hoy en día, el gran avance en los últimos años para intentar tratar enfermedades como el Alzheimer o algunos trastornos psiquiátricos es conseguir el que las neuronas dejen de producir una serie de neurotransmisores, bloqueando la cadena del ácido desoxirribonucleico, que a su vez produce el RNA mensajero. Entonces, curiosamente, hemos observado que modulando estas técnicas, es decir, aplicando la radiación en diferentes zonas del cerebro, podemos conseguir el que las neuronas dejen de producir determinados neurotransmisores. No destruimos a la neurona, hacemos que cambie su perfil. Tengo 2 preguntas. La primera es cuando hay como cambios de anatomía, como estaba diciendo al principio, cuando tiene que ver con lesiones, que uno puede curar lesiones así o también cortar una parte que tenga un tumor. Pero eso es lo que ¿es realmente un corte? No. No, ok. Es solo que... Nosotros cuando tratamos un tumor, lo que hacemos, por desgracia, los tumores malignos cerebrales tienen otra biología, no se pueden tratar, pero las lesiones benignas que están creciendo poco a poco en el cerebro y que pueden llegar a producir grandes lesiones, las podemos tratar en determinados estadios y conseguimos que el tumor no crezca y que se vaya reduciendo. Por 2 razones. Primero, conseguimos el que las células no se desdoblen, no crezcan, y además inducimos cambios vasculares en ese tumor. Conseguimos de una forma muy armónica y de una forma muy original el que ese tumor se vaya isquemizando, reciba menos sangre porque los vasos se cierran y creamos una reacción inflamatoria en esos tumores, la mayor parte de ellos benignos, se van reduciendo y los pacientes se someten a un tratamiento en una dosis única, en un solo día de tratamiento, con unos resultados muy positivos en muchos casos. Que no son invasivos, porque que la no es invasivo en absoluto. Tenemos algo empezado que te tienen que sacar todo el... No es invasivo en absoluto. Claro. ¿Cómo, perdón que le pregunte, pero no entiendo cómo puede ser tan preciso, por ejemplo, hasta inducir que una neurona no produzca cierta neurotransmisor? Esa es hoy en día nuestra... Porque hoy en día contamos con un instrumento extraordinario, que es la resonancia magnética, y especialmente la resonancia magnética funcional. Claro.
La resonancia magnética es un instrumento que nos permite literalmente ver el sistema nervioso, ver el cerebro. Para los que no saben qué es eso. La resonancia magnética es un sistema que permite estudiar el cerebro. Curiosamente, es enormemente original. Se desarrolló a lo largo de los años 70 y lo que consiste es en someter al cerebro, al paciente, a un campo magnético, que es perfectamente tolerable. No estamos hablando de radiaciones ionizantes ni de rayos X. Es un campo magnético. Entonces, cada célula del cerebro resuena, es decir, produce una pequeña corriente que hoy en día se captura y da forma, permite reconstruir tridimensionalmente las zonas del cerebro, porque el sistema es capaz de analizar las diferentes señales que emiten las neuronas y permite reconstruir un tejido. Es muy, muy interesante. Y además eso se desarrolló prácticamente en 10 años. El concepto de resonancia magnética en los años 70 fue desarrollándose a la medida que había una serie de avances en la informática que permitía el analizar las diferentes secuencias, pero en un periodo relativamente corto de tiempo, ya en los años 70, empezaron a aparecer máquinas que eran ya eficaces y se puede hoy en día visualizar el cerebro. Pero no solo se puede visualizar el cerebro, querida amiga. Hoy en día, en los últimos 30 años, en la denominada resonancia magnética funcional, se puede, por un lado, saber la concentración de saber las sustancias que están produciendo las neuronas, es decir, conocer los neurotransmisores y cómo se conectan las neuronas. ¿Qué conectividad hay en las neuronas? ¿Por qué? Porque el sistema ha ido avanzando y hoy en día es posible valorar las concentraciones de moléculas, de agua y de diferentes elementos a través de la resonancia. Cada uno emite una señal diferente que el sistema analiza y que permite representar tridimensionalmente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno obsesivo en el cual lo único que hace es pensar en una determinada cosa, cuando se le hace la resonancia magnética, se le pone unas gafas y aparecen imágenes que inducen sus obsesiones, la señal que emite su lóbulo temporal es completamente distinta que la señal que está emitiendo el lóbulo temporal de un individuo que no tiene ese trastorno. Por ejemplo, se confirma ese tipo de trastorno. En el futuro será posible, y además en un futuro que yo ya soy una persona mayor, no veré, pero usted sí lo va a poder ver, el poder analizar y determinar de una forma, poder predecir a aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan enfermedad de Alzheimer, cuál va a ser su evolución y cuál va a ser la mejor manera de tratarles. Intervenir capaz. De tratarles con nuevas drogas que incrementen sus neurotransmisores, una serie de cosas. Es decir, que hay un gran futuro. Hoy en día las neurociencias van a dar un gran avance en poco tiempo. De hecho, en los últimos 20 años los avances han sido fantásticos. Me doy cuenta, sí, con toda esta tecnología. Una pregunta es, cuando uno quiere, por ejemplo, si el neurotransmisor dopamina cambia cuánta energía o las ondas de radio que tiene que darle al cerebro en ese lugar específico si quiere cambiar la dopamina o... Por desgracia, la resonancia magnética nos permite estudiar, pero no quería cambiar. saber con la radiocirugía. Ahora, mediante la radiocirugía, estamos intentando producir una neuromodulación. En algunos aspectos ya hemos avanzado. Por ejemplo, en los pacientes que sufren crisis epilépticas, determinado tipo de epilepsia, hemos visto que radiando esas zonas del cerebro a una determinada dosis, conseguimos el que las neuronas no produzcan unos neurotransmisores y además conseguimos inducir la aparición de células madre, es decir,
cuando inducimos cambios, dañamos de alguna manera el tejido, aparecen células que están produciendo un tejido nervioso nuevo, las llamadas células madre. Eso en el futuro va a tener una enorme importancia a la hora de generar nuevos campos, nuevas alteraciones. Cuando sepamos la manera, eso hoy en día no es tan fácil. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, y esto que me habla de la dopamina, tratamos algunos núcleos cerebrales, corresponden a cúmulos de neuronas que están produciendo un determinado estímulo para movimiento, para sensibilidad, para muchas cosas. Entonces, en el caso del Parkinson, radiamos algunos núcleos y se pensaba que lo que se producía era una lesión física, es decir, se mataban neuronas. Lo que hemos visto es que gran parte de ese tejido lo que ocurre es que no es capaz de producir alguno de esos neurotransmisores y en especial la L-Dopa. Pero van apareciendo células madre que adquieren la función se van transformando en esas neuronas, algo que era impensable. En el siglo XX se pensaba que el sistema nervioso no se regeneraba. Bueno, hoy en día es un mito, ¿verdad? Sabemos Sí. que hay células madre que son capaces de ir adquiriendo la función de determinadas neuronas. Y en el futuro incluso podremos hacer llegar esas células madre de una forma eficaz a determinados núcleos. Eso es otra cosa distinta de la radiocirugía, consiste en llegar con una técnica que se llama estereotáxica, consiste en introducir una sonda de una forma enormemente precisa en determinados puntos del cerebro y inyectar ahí las células madre. Eso era mi siguiente pregunta. ¿Existe un lugar en el cerebro donde se acumulan estas células madres esperando la señal para irse a una región del cerebro? ¿O existen en todo el cerebro? Existen en todo el cerebro. Okay. Por desgracia, no hay un acúmulo, pero lo que sí se puede hacer, y ya se ha hecho, por ejemplo, en la médula, es cultivar las células madre de ese paciente. Los pacientes en determinadas zonas de su cuerpo, por ejemplo, a nivel de la médula ósea, que produce otras células, que produce matíes, que produce plaquetas, también es capaz de producir células indiferenciadas, células madre. Entonces esas células madre se pueden cultivar. Okay. Y esas células madre, si se cultivan con determinados estímulos del sistema nervioso, es decir, se extrae de los pacientes líquido cefalorraquídeo y muestras de lo que se llama la sustancia blanca, que es una proteína que está rodeando el nervio, podemos conseguir que esas células madre vayan adquiriendo un fenotipo, es decir, una forma y una función de células nerviosas. Entonces, eso, en su momento, ya se consigue en la médula, porque, como le digo, la médula es mucho más simple que el cerebro, pero en otras zonas se va a conseguir también. ¿Y es importante que un paciente reciba células madres propias, con ADN propio, o podría ser de otra persona? Podría ser de otra persona, pero inicialmente lo que hoy se está trabajando son sobre esas células madre. Claro. Otra línea de investigación enormemente interesante es el someter a los pacientes, el someter al tejido nervioso a determinados estímulos lumínicos. Es decir, si a un paciente se le administra, curiosamente, un virus con una determinada información genética que puede llegar a las células del sistema nervioso, eso lo hemos visto en animales y a nivel experimental, y se está intentando aplicar, y probablemente en los próximos 10 años ya habrá alguna línea de investigación clínica en ese sentido. Entonces, al administrar esos virus que son capaces de llegar a la célula del sistema nervioso con una información genética, cuando se someten a un estímulo lumínico, para eso hacemos llegar sondas, de nuevo, utilizando la estereotaxia, que emiten una determinada luz, eso se llama la optogenética. Se puede inducir la formación de determinados neurotransmisores
en esa se puede cambiar el perfil genético de esas células. Y eso es enormemente importante, por ejemplo, para pacientes que sufren esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad en la cual están alteradas determinadas capas de nuestro lóbulo frontal. Hoy en día se sabe cada vez más sobre esto. Si llegamos a esas zonas y cambiamos el perfil genético de esas células, podemos curar esa enfermedad. Y eso no es ciencia ficción. Claro, Eso se ha conseguido en la ratas, experimentación animal y a nivel clínico se conseguirá. La generación que me sucederá, que me está sucediendo a mí, será capaz de hacerlo. Es decir, que a lo largo de este siglo y a finales de este siglo los avances van a ser impensables. Wow, exponencial parece. Sí. Hay un doctor en Stanford que también es neuropsiquiatra y también neurocientífico que se llama Carl Dijsselhoff, que es optogenético y justamente en su libro Projections habla de esto y el tratamiento. Eso es la optogenética. Exactamente, exactamente. Bueno, y tengo otras preguntas para usted. ¿Cuánto tiempo duran estas cirugías, las radiocirugías? ¿Depende de qué se tiene que hacer? No dura mucho tiempo. Depende del esto. El procedimiento lo que consiste inicialmente es, primero, en localizar la zona del cerebro que vamos a tratar de una forma enormemente precisa, para lo cual hacemos, de nuevo, una resonancia magnética en unas condiciones muy especiales. Yo particularmente pongo lo que se llama un sistema de referencia, que es una especie de gorro que se fija a la cabeza del paciente. Si quiere le muestro uno. Sí, por favor, a ver. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo sí. moverme? Sí. O sea, mientras que están en el resonador, están usando esta capa. Sí. Le ponemos esto al paciente. Aseguro que está todavía en... Ahí, sí, ¿Estamos perfecto. en cuadro? Sí. Le ponemos esto al paciente. Ok. Bien. Es un sistema que está hecho de una resina especial, perfectamente radiotransparente. Entonces, colocando, se lo puede poner tranquilamente. Pero ¿cómo? Ahí, Acá, ahí, se queda aquí. ya está. Entonces, a través de estos orificios, le pongo un poquito de anestesia local. Ajá. Y pongo literalmente unos tornillos sintéticos de fijación a la cabeza. Entonces, esto nos permite delimitar dentro de esto, sabemos cuál es la posición de cada punto del cerebro. Imagínese un GPS. Sí. Hoy en día el GPS nos permite saber cómo está posicionándolo. Bueno, pues nosotros podemos localizar con una precisión de 0,4 milímetros cualquier punto que esté dentro de esto. Entonces, hacemos nuestros cálculos y después tratamos al paciente aquí, en esta máquina. Okay. Normalmente un tratamiento, globalmente poner este elemento, hacer la resonancia magnética y tratar al paciente puede tardar unas 3 horas. Ok, pero no es tanto, porque las neurocirugías pueden durar hasta 16, No, claro, 20 el horas. paciente es un tratamiento ambulatorio. Claro. ¿No tiene que estar dormido? No, en absoluto. Tampoco. Únicamente los niños por falta de colaboración, pero esto es algo que no es doloroso, es perfectamente tolerable. Una pregunta, mientras que están, o sea, hoy es muy preciso porque ya están mapeando antes de hacer la cirugía exactamente dónde tienen que aplicar la radiación. Pero en otros tipos de neurocirugía hay un neuropsicólogo a veces que está como asegurando que no están tocando partes, por ejemplo, Sí. si están en áreas del lenguaje, si remover el tumor provoca que esa persona no podrá hablar o entender el lenguaje, es un problema. Eso es muy importante. Nosotros eso no lo podemos hacer. Lo que pasa es que hoy en día sí podemos localizar, especialmente en la superficie del cerebro, las áreas de riesgo, es decir, las áreas donde existe el lenguaje o donde está localizada la sensibilidad. A diferencia de lo que es una cirugía, digamos, convencional, aquí el cerebro está quieto, no se mueve. Si en la resonancia magnética podemos localizar esas áreas, y esas áreas la forma de hacerlo es hacer un estudio al paciente,
pedirle que hable, etcétera, y localizar las zonas de la corteza cerebral que se activan. Entonces eso lo podemos ver y lo podemos reproducir aquí. Ok, y tienen, me imagino, un algoritmo computacional que les muestra todo en Claro. 3D cómo es su cerebro. Claro. Otra pregunta es, dependiendo de qué tan profundo es el tumor o la lesión, o sea, cuando la onda está atravesando diferentes capas del cerebro, no le va a hacer nada a esas capas que vienen anterior. No, porque pensemos que hay algo aquí. Sí. Entonces hay aquí 192 fuentes de radiación y nosotros estamos moviendo la cabeza del paciente continuamente, con lo cual la radiación que llega a esas capas superiores es mínima. Imagínese en esta habitación que haya un montón de fuentes de luz centradas en un punto. Sí. En ese punto habría una gran luminosidad y el resto de la habitación estaría a oscuras, estaría en penumbra. Sí. La cantidad de luz que pasa por cada punto es mínima. Entiendo, ok. Entonces hay necesidad de que sea esa conglomeración de puntos para que tenga efecto. Exactamente. Exactamente, wow, ok, qué interesante. Jamás he escuchado de esta tecnología, pero hace mucho tiempo ya que se Sí, está haciendo. Hoy en día contamos con unos elementos, pero yo llevo 30 años haciéndola. Sí. ¿Y cuáles fueron los avances más significativos en este? O sea, ¿cómo ha cambiado la tecnología? La tecnología ha cambiado enormemente Ok. a lo largo de estos años, en 3 aspectos. Uno, el utilizar esta pieza llevamos 5 años, algo más utilizándola. Nosotros tuvimos la fortuna de colaborar en su desarrollo, pero antes los sistemas que teníamos de fijación no eran tan precisos ni tan buenos. Entonces eso nos ha permitido hacer estudios mejores. Ya. Después volvemos otra vez. Los estudios mediante resonancia han cambiado enormemente. La segunda, digamos, gran mejora es la informática. El calcular la dosis de radiación que llega era algo enormemente complejo. Los mismos cálculos que hacíamos en cuestión de 8 o 10 horas, hoy en día se hacen en menos de 1 minuto. Wow, claro. Y son muchísimo más complejos, con lo cual los cálculos para hacer estos tratamientos han cambiado enormemente. Sí. Y después nuestro conocimiento de la radiobiología es muchísimo mayor que el que había hace 30 años. Sí. Sabemos cada vez tratar mejor a los pacientes. Por otro lado, estas máquinas no es lo que eran hace 30 años. Hace 30 años yo colocaba un paciente manualmente, tenía que irle cambiando de posición la cabeza. Ahora está todo robotizado. Sí. Ponemos al paciente aquí. Okay. Eso es un escáner que permite conocer que cuando el paciente está fijo ahí, Sí. todos los cálculos que se han hecho son adecuados, son precisos, y luego entra en la máquina y se mueve de forma completamente automática a las diferentes posiciones que hemos planificado. Por ejemplo, imagínese una pequeña lesión en el cerebro que se le hacen 50 o 60, se radian 50 o 60 puntos. Bueno, pues esto se mueve de forma automática a cada uno de esos puntos. Wow. Y además hace que el haz de radiación sea mayor o menor según se necesite. Entonces, todo eso, que antes era manual, mucho más limitado, ahora es automático. Una pregunta, como me estaba hablando de esas luces, por ejemplo, si estamos en una pieza, ¿cuántas luces hay? Aquí 192. 192, ok. Capaz en el futuro van a ser más, ¿no? ¿O no importa cuántas? Ya es un número adecuado para conseguir esa finalidad. No, por ejemplo, yo estoy pensando en cuando se hace grabaciones en el cerebro de manera manual, electrodos, es mejor tener más electrodos para saber qué está pasando. Sí, pero es distinto. Eso también lo hacemos aquí. Sí. Eso se llama, bueno, es un registro con electrodos, se llama estereoencefalografía. Utilizamos este mismo sistema. Ok. Entonces, lo que hacemos es introducir una serie de electrodos
Sí. de una forma muy precisa para registrar lo que pasa en el cerebro. Eso se hace especialmente para conocer los estudios, para problemas de epilepsia. Claro. Entonces, el neurólogo nos dice cuál es la zona del cerebro en donde él sospecha a través del electroencefalograma, etcétera, o incluso a través de la resonancia, donde eso, y entonces, junto con él, planificamos una trayectoria que pasa por diferentes zonas del cerebro y entonces se van introduciendo determinados electrodos que recogen la actividad de esa zona del cerebro. Hay que evitar el producir hemorragias, el dañar vasos, etcétera. Es algo muy interesante. Aquí en este hospital hemos desarrollado una serie de programas para precisamente planificar esas trayectorias, etcétera, y tenemos una experiencia ya muy prolongada y muy eficaz en la realización de eso. Pero eso es distinto. Estamos haciendo un estudio. Se pueden poner 10, 15, 20 electrodos dentro del cerebro. Más es difícil el ponerlo, sí. pero tiene otra finalidad. Claro, claro. ¿Le puedo pedir que se dé un poquito hacia la cama? Perdón, acá, perfecto. Continuando con las preguntas, ¿nos puede compartir una historia de una cirugía exitosa particularmente impactante para usted? Hay muchas. Quizás son las menos frecuentes, pero yo en mis presentaciones muestro vídeos de pacientes con lo que se llama el trastorno obsesivo. Los pacientes con un trastorno obsesivo no pueden llevar una vida normal. Son personas en las cuales hay una serie de ideas reiterativas que les impiden el poder trabajar, pero ni siquiera el poder hacer una vida activa. Pueden pasar a lo mejor 4 o 5 horas en el cuarto de baño lavándose la cara. Wow. Entonces, estos pacientes, sometiéndoles a un tratamiento de radiaciones en una zona del cerebro que se llama la cápsula anterior, mejoran en cuestión de 8 o 9 meses y pueden llevar una vida completamente normal. Hace poco vino un paciente con su hijo que había tenido a los 5 años de haber sido tratado, un paciente que ha recuperado su vida completamente normal y esa es una gran satisfacción. Otros pacientes, ya cuando llevamos tantos años como ahora, pues vienen al cabo de los años con tumores que habíamos tratado, que se habían reducido y habían podido llevar una vida completamente normal. Especialmente niños con malformaciones vasculares, malformaciones, como digo, es un ovillo de vasos que sangran y que impide el que se desarrolle el cerebro normalmente. Si les tratamos precozmente, estos niños pues luego se convierten en personas adultas con una vida normal. Claro. No hace mucho vino una paciente que había tenido su segundo hijo, la habíamos tratado aquí cuando tenía 6 años, de un tumor cerebral, estaba desahuciada y ella pudo hacer sus estudios, recuperarse, casarse y tener 2 hijos, y eso da mucha satisfacción. No todos los casos son exitosos, nos gustaría, aquí hemos tratado a más de 8.000 pacientes, nos gustaría que todos los casos fuesen exitosos, pero es verdad que hay un gran número de pacientes que se pueden beneficiar de esta tecnología y que a lo largo de los años hemos visto, nos ha dado muchas satisfacciones. Qué bueno escuchar, sí, eso es increíble llegar, o sea, me imagino que su profesión es muy difícil emocionalmente y tener esa gran satisfacción, esas 2 extremas, capaz vale la pena. Por desgracia, a un médico y en las neurociencias, especialmente en la neurocirugía, es así. Sí. Hay 2 especialidades dentro de la medicina que son, yo diría que muy dramáticas. Una es la cirugía cardíaca y otra es la neurocirugía. ¿Por qué? Son las únicas especialidades en que literalmente se te muere un paciente. Sí. Es decir, se muere un paciente. En otras especialidades, obviamente, hay complicaciones, pero ver morir a un paciente en el quirófano es muy difícil fuera de lo que es la cirugía cardíaca, lo mismo o en nuestra especialidad.
Entonces, normalmente, al cabo de los años, te acuerdas de las complicaciones que ha habido, porque eso te permite aprender y tener menos problemas. De los pacientes que han ido bien, bueno, te acuerdas, pero afortunadamente los olvidas, porque ellos muchas veces se olvidan de nosotros. Llevan su vida y se olvidan de nosotros. Los pacientes que han ido mal, nunca te olvidas de ellos. Claro, claro. ¿Y no sé cuál es la estadística en las neurocirugías invasivas, pero sé que son muy precarias y sí, un mal movimiento o algo que sucede en el cerebro que responde de mala manera, sí puede llegar a una complicación que llega a muerte. Acá, bueno, esto... La neurocirugía hoy en día ha avanzado y ha avanzado Sí. mucho y se consiguen enormes resultados. Es decir, no podemos decir que es una especialidad que tenga serias complicaciones. Lo que pasa es que algunas cirugías son Sí. enormemente complicadas. Exacto. Este no es el caso. Okay. Es decir, por ejemplo, en tumores benignos, la posibilidad de que el paciente se olvide de su lesión supera el 80% de los pacientes tratados. Okay. Wow. Y el número de complicaciones no llega al 5%, es decir, el número de efectos secundarios, de nuevos síntomas que sufre el paciente después del tratamiento, no llega al 5% de los pacientes. Wow. O sea que es eso. Ahora, como digo, es una alternativa que hace falta aplicar cuando se necesite. Por desgracia, Sí. no la puedes ofrecer a todos los pacientes. Depende de, claro, de que sea el trastorno, la lesión, entiendo. ¿Nos puede decir unos mitos sobre la neurocirugía que se cree hoy en día, pero no son ciertas? Bueno, hay unos cuantos. Con respecto a la radiocirugía, los pacientes vienen pensando, bueno, ¿me va usted a quemar mi tumor y me voy a quedar con una quemadura? No, no es así. No, hacemos cambios, como ya hemos hablado, de diferentes formas en el cerebro. Y un mito que verdaderamente quiero enfatizar, quiero resaltar, es que en muchas ocasiones dicen, bueno, ¿me va usted a tocar la cabeza? ¿Voy a ser un hombre nuevo? ¿Voy a ser una persona nueva? No, no se toca. Cuando tratamos un problema psiquiátrico, la personalidad del paciente sigue siendo la misma, no la cambiamos. Es decir, esa persona va a seguir teniendo los mismos gustos, las mismas aficiones, no va a ser un ser pasivo y eso. Y muchas veces cuando se opera el cerebro del paciente por otras razones ocurre lo mismo. Es decir, esa persona no va a cambiar. Hay un mito. Bueno, ¿me va a dejar usted tonto o al revés? ¿Me quita el tumor o me va a operar y yo voy a ser más listo? No. Es decir, esa persona va a seguir siendo la misma. Claro. El mito de que conseguimos el que las personas cambien su personalidad y su forma de ser, eso no es así. Una pregunta siguiente a eso, como hemos visto con la historia de Phineas Gage, que nos dijo tanto sobre la neurociencia, cómo se organiza el cerebro, que fue un hombre que le atravesó una barra en su lóbulo frontal porque estaba trabajando en un ferrocarril. En ese caso sí le cambió la personalidad y quiero saber qué tan complicado es o si usted lo ve. Si alguien tiene algún tumor en el lóbulo frontal, ¿eso sí cambiaría su personalidad o ya está cambiado? A ver, eso cambia la forma de ser. Ese problema, ese traumatismo Sí. o ese tumor cambia, altera el lóbulo frontal del paciente. Sí. Y cambia, más que cambiar su personalidad, lo que ocurre es que esas personas pierden iniciativa, se convierten en seres pasivos, porque se les va destruyendo la parte de su cerebro que precisamente controla y regula nuestro comportamiento, gran parte de nuestro comportamiento. Entonces, si ese paciente se le opera de forma precoz, se recupera gran parte. Eso es relativamente frecuente. Por desgracia, hay pacientes que van desarrollando un gran tumor en el lóbulo frontal y no se sabe, porque apenas da síntomas. Se convierten en personas a lo mejor un poco más pasivas, poco a poco, etcétera, y nos encontramos con que tiene Si está en otra zona del cerebro, por ejemplo, que afecta a la movilidad, esa persona pierde fuerza en su brazo, en su pierna, se diagnostica mucho más precozmente. Claro. En el lóbulo frontal a veces eso tarda tiempo. Si se llega a tiempo,
se puede evitar gran parte, o se puede conseguir que lo recupere. Alguien que ha tenido un traumatismo obviamente pierde parte de su lóbulo frontal y su forma de ser es distinta. No porque sienta de forma eso, sino porque, como digo, tiene menos iniciativa, se altera su memoria, es decir, se convierte en un ser más pasivo. En términos de esas células madres que me había mencionado antes, que se van a lesiones, ¿cómo funciona eso en el lóbulo frontal? Porque en alguna manera... Eso sí que todavía es ciencia ficción. Sí, okay. Podemos llegar a determinadas zonas, a pequeños, yo hablaba de núcleos nerviosos en los que se puede llegar. La médula, como digo, es literalmente un cordón del sistema nervioso, y ahí sí podemos llegar y actuar con más efectividad, pero en grandes zonas del cerebro, reorganizar eso, fíjese, algo que sería enormemente mucho más sencillo, no se ha conseguido, que es hacer ver a un ciego. ¿Se lo imagina? Sí. Hay dos tipos de ceguera. El ciego que tiene una lesión en sus ojos y en el nervio óptico, y el ciego que tiene una lesión en su corteza cerebral. Sí. En teoría, hoy en día, poniendo electrodos, como hablábamos antes, puedes estimular los nervios ópticos, las radiaciones ópticas, y hacer llegar una señal a ese cerebro si hay una lesión en el ojo o en el nervio óptico. Bueno, eso se puede hacer. El problema es que no sabemos cómo hacer llegar esa información. Es decir, se puede hacer llegar una señal, pero la señal a lo sumo te permite ver una luz, vislumbrar una luz, pero no vislumbrar una forma, porque no sabemos hacer llegar esa señal al sistema nervioso. ¿Cómo inducir la información para que la reconozcan las neuronas que existen en la corteza cerebral? Que creen la imagen y todo lo que sea. Sí. Eso nos va a hacer falta, no solo ya se conoce el genoma, el mapa genético, pero conocer la forma de transmitir esas señales es enormemente difícil. Sí podemos hacer llegar, sí, pero el paciente dice que a lo mejor que para ellos es enormemente importante ver una luz, unas pequeñas, veo unas chispas, pero no, hoy en día ni siquiera se ha conseguido hacer llegar una forma, hacer que el paciente reconozca una forma a través de eso. Lo contrario, la ceguera cortical. Reconstruir a través de células madres una corteza cerebral es enormemente difícil. Se llegará un momento en que eso ocurra y probablemente se podrán implantar en determinadas zonas del cerebro sistemas, una serie de capas de células que vayan transmitiendo, pero eso es todavía ciencia ficción. Ni siquiera en estudios animales, en investigación animal, se ha conseguido el reproducir capas del cerebro. Inyectar unas células en un pequeño núcleo microscópico sí se puede hacer. Claro. Ahora, reproducir capas cerebrales todavía no. Ahora es cuestión de tiempo. Claro, sí, poco a poco vamos desentrañando la organización del cerebro y cómo funciona. A mí lo que se me ocurre, siendo muy pequeña en este campo, es que si entendemos mejor el sistema visual y cómo que se está estudiando mucho en la neurociencia, de hecho en mi laboratorio, pero de manera computacional, que era muy pero ahí es como se consigue algo. Sí. Fíjese que le digo que se hace llegar la señal al cerebro. Sí. Durante mucho tiempo, y me llamaba la atención porque el multimillonario Elon Musk, uno de sus grandes proyectos, él tiene muchos proyectos, uno de sus grandes proyectos es estimular la corteza cerebral. Bueno, el estímulo de la corteza cerebral desde la superficie, a mi modo de ver, es anómalo. ¿Por qué? La corteza cerebral está recibiendo sus estímulos a través de las sustancias blancas, de las fibras que le llevan a la corteza. Desde la superficie podemos conseguir algunas cosas,
podemos conseguir hacer llegar estímulos eléctricos, pero cosas muy limitadas. Claro. Utilizando las vías de conexión habituales, es decir, utilizando, cuando yo le hablo del sistema nervioso, utilizando el nervio óptico, se divide en una serie de lo que llamamos radiaciones ópticas que llegan, un abanico de radiaciones que llegan a la corteza. Bueno, estimulando esas radiaciones es la mejor manera de llegar a la corteza. Es una pena que Tomás es un multimillonario y es muy inteligente, pero no sabe de neurociencias. Sí. Entonces, en fin, claro. Pero le hablo genéricamente, claro, le hablo de eso. Pero por eso el llegar desde la corteza cerebral ahí es muy limitado. En cambio, hacer llegar la información al cerebro por sus vías naturales es enormemente interesante. Claro, claro. Tenemos que encontrar manera de hacer eso. Una pregunta más y después le hago la pregunta para concluir la entrevista, pero cuando uno introduce, es como una teoría, cuando uno introduce células madres, ¿cómo, o sea, uno le tiene que decir qué clase de célula es o se organizan dependiendo de lo que hay? Se organiza. Ok. ¿Y cómo recibe? ¿Recibe información de otras células para saber lo que tiene que hacer? Sí, la célula se organiza dentro del sistema nervioso. Okay. Ya digo, en algunos, y en el caso de la médula, esas células se cultivan antes. Claro. Se hacen crecer con factores de crecimiento nervioso, etcétera, y ya tienen una cierta especialización. Sí. Pero no solo ocurre en las células madre. Mire, algo enormemente interesante es cómo se forman las metástasis cerebrales de un cáncer en el cerebro. Podemos decir que esas células del cáncer van viajando al cerebro y ahí crean un tumor. Hoy en día se sabe que antes de que esas células lleguen hay una información inmunitaria que hace que se desconecte el cerebro. Hacen llegar factores que bloquean el sistema inmunitario que nos protege incluso a nivel del cerebro. Wow. Entonces van preparando el lecho para que esas células tumorales se implanten en el cerebro y crezcan y dañen el cerebro. Wow. Es decir, eso hoy en día es lo que se está estudiando, el sustrato más íntimo para poder bloquear todos esos sistemas inmunitarios. Lo primero que hacen es bloquear el sistema inmunitario para poder llegar ahí. Sí. Bueno, pues lo mismo con un sistema que intente regenerar el cerebro. Ellos son capaces de reconocer un montón de eso. Nuestro sistema nervioso es capaz de reconocer eso, esas células madre, y adquirir el fenotipo, es decir, la forma y la función de incluso de una neurona. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, la inmunología tiene un campo enorme y fíjese, de la oncología estamos aprendiendo qué influencias hay en el sistema nervioso. Increíble. Bueno, doctor, como última pregunta, ¿nos puede dar a mí, a los oyentes jóvenes que estén escuchando, un consejo? Sea de la vida o de la ciencia. Yo le voy a dar un consejo que ya dio hace muchos años. Mire, hace muchos años, le estoy hablando de hace más de 50 años, había un neurocirujano, una persona que fue el padre de la neurocirugía en España. Se llamaba el doctor Sisto Obrador. Y en un programa de televisión, hablando, como estábamos hablando usted y yo, le entrevistaron porque en aquella época se estaban empezando a hacer trasplantes cardíacos. Había un doctor, el doctor Barnard, en Sudáfrica, que había hecho el primer trasplante exitoso, etc. Bueno, hubo un gran eso. Y a él le invitaron para preguntarle si se podían hacer trasplantes en el cerebro. Sí. Hemos hablado de células madre, de todo lo que esto. Y el doctor Sisto Obrador dijo en esa entrevista, dice, mire usted, yo no veré los trasplantes cerebrales, pero mi consejo a la población y a la gente es que utilicen lo mejor posible su cerebro, aprendan, estudien y desarrollen su cerebro de esa manera, porque no se les podrá hacer un trasplante, pero serán personas mejores y más inteligentes. Entonces yo creo que es bueno, obviamente,
el que se conozcan estos avances, pero estos avances se producen gracias a personas que estudian, que trabajan, entonces lo primero que tenemos que hacer es aprovechar enormemente bien nuestro cerebro y las oportunidades que hoy en día nos brinda nuestra sociedad y la vida, que son muchísimas más que las que había hace 30 años. Un buen consejo. Muchas gracias, doctor, por todo lo que me ha enseñado hoy y a nuestros oyentes. Y si quieren buscarle en el sitio web, le voy a dejar todos los enlaces. Muchísimas gracias. Encantado.